parte del listado de autorizaciones emanadas por la Organización Mundial de la Salud para su uso de emergencia y donde también se incluyen las vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Serum Institute de India, Moderna, Sinopharm y recientemente Sinovac. 3 de estas vacunas se utilizan hoy en Chile y han sido evaluadas por el ISP incluso antes de entrar a la nómina de la OMS para ser aprobadas por emergencia a nivel mundial. Así fue, por ejemplo, el caso de Sinovac, así fue el caso de AstraZeneca y así fue el caso de Pfizer. El Instituto de Salud Pública las evaluó antes de la OMS y hoy día ya también están precalificadas por la OMS, lo que es una muy buena noticia. La vacuna de Janssen hoy está disponible a través del mecanismo COVAX de OMS y es justamente esta condición que nos permite homologar, repito, homologar esta autorización para ser parte del Plan Nacional de Inmunizaciones contra el COVID-19 en Chile. En esta jornada conocerán 3 presentaciones sobre los criterios de evaluación de vacunas de emergencia del mecanismo COVAX, además de informes que dan cuenta de la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna de Janssen y aspectos que permiten avalar el uso de emergencia en Chile. Nos acompañan profesionales expertos de la Agencia Nacional de Medicamentos ANAMED del ISP, la QF Patricia Carmona Sepúlveda, jefa del Subdepartamento de Autorizaciones y Registro de Productos Nuevos y Biológicos, ANAMED ISP, quien indicará la ronda de presentaciones con los detalles, la ronda de presentaciones con los detalles del mecanismo COVAX. El químico farmacéutico QF José Crisóstomo Landeros, evaluador de la sección de registro de productos biológicos del Subdepartamento de Autorizaciones y Registro de Productos Farmacéuticos Nuevos y Biológicos de ANAMED ISP, quien presentará las características de la vacuna Janssen, cómo funciona su eficacia contra el COVID-19. Además, José es parte del comité que evalúa en la OMS las vacunas precalificadas. Y para culminar, se presentará la QF Verónica Vergara Galván, jefa del Subdepartamento de Farmacovigilancia ANAMED ISP, quien va a exponer y a conocer los aspectos de seguridad de la vacuna de Janssen. Iniciamos, por lo tanto, con la presentación del mecanismo COVAX para vacunas a cargo de la QF Patricia Carmona Sepúlveda, repito, jefa del Subdepartamento de Autorizaciones y Registro de Productos Nuevos y Biológicos de la Agencia Nacional de Medicamentos ANAMED del ISP. Patricia, por favor. Muy buen día. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de recibir una nueva vacuna, la vacuna de Janssen, y como ya se dijo aquí, esta vacuna ya está aprobada por OMS y la recibiríamos, por tanto, por el mecanismo COVAX. Por eso es importante dar a conocer en qué consiste este mecanismo COVAX. Hace ya más de un año, en abril del 2020, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y Francia lanzaron el acelerador de acceso a herramientas COVID-19, conocido como ACT, cuyo objetivo es reunir a gobiernos, organizaciones mundiales de salud, fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía, con el objetivo de brindar acceso innovador y equitativo a los diagnósticos, a los tratamientos y a las vacunas para el COVID-19. Este acelerador ACT, entonces, es un marco de colaboración, que no es un órgano de toma de decisiones y consta de 4 pilares de trabajo, con el objetivo de abordar el acceso a 3 grandes herramientas para el combate del COVID. La primera de ellas son los medios de diagnóstico, los tratamientos para el COVID y las vacunas. Este pilar, entonces, para asegurar el acceso a las vacunas es el conocido como COVAX. Y el cuarto pilar, entonces, es aquel que sustenta a los otros 3 para fortalecer a los sistemas de salud. La gestión de cada uno de estos pilares corre a cargo de 2 o 3 organismos asociados. Hasta el momento en el mundo se han administrado poco más de 2.000 millones de dosis de vacuna, pero de una forma todavía muy dispar. Por eso esta instancia COVAX es tremendamente relevante. COVAX entonces
corresponde a COVID-19 Vaccine Global Access, es decir, el acceso a vacunas para COVID-19 a nivel mundial. La iniciativa COVAX ha sido impulsada por la OMS, por Gavi, que es The Vaccine Alliance, y CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Y su principal propósito es facilitar el acceso a las vacunas para al menos el 20% de la población de todos los países del mundo, independientemente de su capacidad económica para adquirir las vacunas. Actúa, por tanto, como una plataforma que apoya la investigación, desarrollo y fabricación de una amplia gama de candidatos a vacunas COVID y permite, además, negociar los precios de estas vacunas, de manera que todos los países puedan tener acceso a ellos. Su objetivo, entonces, es acelerar el desarrollo y la fabricación de las vacunas y garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Entonces, el objetivo es proveer de dosis para al menos el 20% de la población a través de la gestión de una cartera diversificada de diversas vacunas, permitiendo el acceso a estas vacunas apenas estén disponibles, y es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, con el fin de dar fin a la fase crítica de la pandemia y reconstruir las economías que se han visto gravemente dañadas por esta pandemia. Hasta el momento, COVAX ha distribuido más de 65 millones de vacunas en al menos 35 países del mundo. Sin embargo, por ahora todavía esto es poco menos de la mitad del objetivo que COVAX se ha fijado. El mecanismo COVAX, entonces, informa directamente a cada país, a través de sus ministerios de salud, sobre las entregas y la disponibilidad de las vacunas y cualquier otra actualización importante, de manera que cada autoridad de salud permita planificar cómo actuar frente a la pandemia, adquiriendo las vacunas que COVAX le puede proveer. ¿Cómo se decide la asignación de las dosis de vacunas? Esto se hace por un grupo independiente que asesora a la OMS. Entonces, este mecanismo ha contribuido a que países como los nuestros y otros de menores recursos puedan acceder a una amplia gama de vacunas que están precalificadas y que son seguras y de una manera equitativa. ¿Qué significa entonces que estén precalificadas? Este es el proceso que se hace a través de expertos de la OMS, quienes hacen una revisión científica del dossier de calidad. El dossier de calidad se refiere a todos aquellos antecedentes de formulación de la vacuna, de su proceso de fabricación, los controles en proceso, controles de liberación y que cumpla con las especificaciones y los estudios que permiten decir cuál es el periodo de vida útil de la vacuna. Otro grupo dentro del mismo OMS realiza la evaluación científica de los datos clínicos, es decir, todos aquellos antecedentes de estudios preclínicos, siempre primero en animales, luego los estudios clínicos que se hacen en humanos, para determinar qué tan eficaz es la vacuna y cuál es su perfil de seguridad. Se realiza también análisis de las muestras y se consulta con la autoridad reguladora de medicamentos responsable, porque en cada proceso de producción de un laboratorio hay una responsabilidad también de la autoridad reguladora de medicamentos, que es la que supervisa, inspecciona al laboratorio fabricante. Y eso lo hace inspeccionando también las instalaciones de fabricación. Para asegurarse de que este producto es fabricado en forma consistente, lote a lote, cumpliendo las especificaciones de calidad que se han fijado. Esta consulta a la autoridad responsable también se basa en este concepto de reliance entre autoridades, que es lo que actualmente se utiliza por las autoridades de medicamentos en el mundo y que se refiere a que cuando una autoridad y considerada de alta vigilancia ya ha realizado ciertas acciones, como por ejemplo las inspecciones de buenas prácticas, otras autoridades puedan confiar en que esas inspecciones o esas evaluaciones de dossier han sido correctamente realizadas y por lo tanto evita hacer una repetición en otras autoridades. Entonces, la Organización Mundial de la Salud normalmente cuenta con un grupo de expertos de asesoramiento estratégico en inmunización. Es así como a través de muchos años
las vacunas se han precalificado para estar disponibles para distintos países en el mundo. Y su función principal es asesorar sobre las políticas y estrategias globales generales que van desde la investigación y desarrollo hasta la entrega de la inmunización y sus vínculos con otras intervenciones de salud. Además del grupo estable, se convoca normalmente expertos de todas partes del mundo que son ajenos a este grupo central y a algunos otros miembros que son ex oficio que pertenecen a distintas entidades sanitarias del país. Para esta situación del COVID, OMS ha solicitado a las autoridades reguladoras designar expertos en los temas de calidad, de seguridad y eficacia de las vacunas de distintas autoridades del mundo. El Departamento de Regulación y Precalificación de OMS ha seleccionado a estos expertos que se han designado desde las distintas autoridades por temas, es decir, designados a los grupos de calidad, a evaluar seguridad y eficacia o al plan de manejo de riesgo. Y para cada grupo de expertos se designa un focal person, ¿no?, que es el punto focal, digamos, de una persona que concentra y centraliza la información que genera cada grupo evaluador. Obviamente, cada experto tiene que demostrar ausencia de conflicto de intereses y firmar un compromiso de confidencialidad. La OMS entonces después le da acceso online a estos expertos para que puedan revisar la información del producto que está en un formato conocido como CTD, que significa Common Technical Document, es decir, es un formato de ordenamiento conocido internacionalmente de la información de un dossier de registro, donde está contenida toda la información clínica, no clínica y de calidad. Entonces, cada grupo realiza la evaluación de acuerdo a estas divisiones de este formato y tienen un tiempo asignado para hacer sus revisiones y hacer sus comentarios en grupo y hacer llegar al focal person del grupo correspondiente su informe y una lista de preguntas o requerimientos que es necesario que el laboratorio fabricante solucione o aclare. Entonces, el focal person compila estos comentarios, elabora la lista y las comparte con la empresa para que ésta emita sus respuestas y aclaraciones o presente resultados adicionales cuando estos son requeridos. Los resultados de las respuestas, OMS entonces los comparte nuevamente con el grupo de expertos a cargo, quienes hacen su evaluación y de acuerdo, si es que ha sido solucionado todos los cuestionamientos de seguridad, eficacia, de calidad u otro, es posible aprobar la vacuna y dejar particularmente los aspectos críticos, y solo cosas menores podrían quedar para ser solucionadas en forma posterior. Para este proceso, cuando OMS ha convocado a las autoridades a designar expertos, esta autoridad también fue convocada y es así como fueron designados un par de profesionales de este instituto a ser parte de estos grupos de evaluación. Entonces, en el grupo de calidad tenemos 2 expertos que nos han acompañado siempre en las evaluaciones de las vacunas anteriores también. Una de ellas ya ha sido parte del grupo que evaluó en los aspectos de calidad la vacuna de AstraZeneca, Janet Echavarría. El otro experto es quien nos acompaña hoy y que va a ser el expositor a continuación cuando yo termine, que es José Crisóstomo. Cuando uno revisa la página de Gavi, ahí hay información interesante respecto a lo que es el desarrollo de las vacunas COVID en general en el mundo. Y está este gráfico bastante didáctico que muestra la cantidad de vacunas que están en distintas fases de investigación. Los distintos colores obedecen a distintos tipos de vacunas, ¿ya? Tenemos vacunas de tipo ácido nucleico, de vector viral, basada en proteína o de virus completo. Hay varias de ellas, muchas que todavía están en la fase preclínica, que es cuando se realizan pruebas de laboratorio o en animales para ver toxicidad. Y después están las fases 1, 2 y 3, cuando se va obteniendo información respecto de cómo la vacuna se comporta en el ser humano.
cómo este se distribuye para llegar a los distintos sitios del organismo, y cuál es su eficacia en términos de reducir el contagio, de reducir la gravedad de la enfermedad si ésta se presenta y de adquirir inmunidad. Y hay otras tantas vacunas que, por tanto, habiendo superado ya estas fases 1, 2 y 3, ya están en uso y otras ya están en fase 4. Esto quiere decir, están en una fase en que se están recabando antecedentes también de seguridad y eficacia, pero ya puestas en la vacuna, es decir, no en el marco de un estudio clínico, sino que cuando están siendo puestas en la población en general. En esa misma página puede ir seleccionando cuáles son aquellas que están en cada una de estas fases y podemos encontrar que en fase 4 están, esto quiere decir que ya han pasado a fase 1, 2 y 3, las vacunas Moderna, la de AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y CanSino. Como pueden ver, las últimas 4 son precisamente las 4 que nosotros hemos aprobado en el país y cuyo proceso de evaluación fuimos haciéndolo en forma paralela a que lo hacía OMS, lo que por supuesto nos obligó a hacer una evaluación completísima del dossier de calidad para realizar nuestro pronunciamiento. Y en fase 3, que es por lo tanto la última fase, es la de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen, que es la que vamos a contar, de la cual vamos a contar hoy sus resultados. Son 6 entonces las vacunas que han sido aprobadas por la OMS para usos de emergencia: Pfizer-BioNTech, Moderna, Vaxzevria, Janssen, CoronaVac y Sinopharm. Por este mecanismo COVAX, entonces, vamos a poder recibir ahora la vacuna de Janssen. Y si bien vamos a hacer una homologación a esta autorización, porque esta ya fue evaluada por OMS en forma completa antes de que nosotros tuviéramos la necesidad de hacerla, y de todas maneras el ISP siempre cuenta con los antecedentes del dossier de las vacunas. Esta información siempre es necesaria debido a que cualquier acción de farmacovigilancia que se haga posteriormente, cualquier falla a la calidad que pudiera tener la vacuna, solo va a poder ser eficientemente pesquisada por nosotros en la medida que nosotros contamos con la información completa del registro sanitario. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Efectivamente, nosotros hoy día tenemos todo el dossier completo de lo que fue revisado por la OMS. Ese dossier completo avala, por supuesto, lo que la OMS acaba de aprobar cuando aprobaba esta vacuna con este comité de expertos que comentó Patricia, de los cuales tenemos 2 miembros de nuestro instituto presentes en ese comité de expertos, lo que es muy relevante, dado que nuestro instituto está siendo parte de la evaluación de vacuna a nivel mundial. Y, por cierto, la importancia de tener el dossier es que nosotros con eso podemos hacer farmacovigilancia, análisis, podemos revisar y revisar también los aspectos de calidad, de fabricación, de los distintos sitios de fabricación que tiene esta vacuna, que se va a fabricar en varios sitios de Europa, de Estados Unidos y de India. Por lo tanto, requiere un análisis exhaustivo con respecto a los sitios de fabricación y los antecedentes de buenas prácticas de manufactura. Dejo con ustedes ahora a José Crisóstomo, que, como dijo Patricia también, es miembro también de este comité de expertos internacionales. José Crisóstomo, además, es evaluador de la sección de registro de productos biológicos de nuestro subdepartamento de autorizaciones y registro de productos farmacéuticos nuevos y biológicos de la ANAMED. Por lo tanto, es un joven de vasta experiencia en esta materia. Adelante, por favor, José. Muy buenos días. Bueno, ya me presentó Heriberto. Yo les voy a contar hoy día las características de la vacuna, cómo funciona un poco su mecanismo de acción y su eficacia contra el COVID-19. Entonces, las características de datos de la vacuna del laboratorio Janssen, el uso es en personas de 18 años en adelante. Su administración es una dosis de 0,5 ml
que se administra de manera intramuscular en el músculo deltoides, como todas las vacunas que tenemos aprobadas en este momento en nuestro país. Los fabricantes, tenemos distintos fabricantes. Tenemos fabricantes de ahí, lo que aparece ahí en la presentación, API, que es el principio activo o la sustancia activa, el compuesto farmacológico que va a hacer la acción. Y ahí tenemos dos fabricantes de Holanda, que son propios del laboratorio Janssen, y también tenemos el laboratorio Emergent, que es de Baltimore, en Estados Unidos. Para los fabricantes del producto terminado, OPT, como sale ahí, que es ya la formulación completa en el vial, o sea, el principio activo más algunos excipientes que van a permitir que la vacuna llegue al sitio de acción, tenemos a un laboratorio de Holanda, también de Janssen, y otro laboratorio en Bélgica. Esta vacuna se encuentra autorizada en distintos países, algunos de ellos, para nombrar, son Brasil, Canadá, Colombia, todos los países pertenecientes a la Unión Europea, México, el Reino Unido, Estados Unidos. Pongo hoy también a la Organización Mundial de la Salud, aunque obviamente no es un país, pero como explicó Patricia en la presentación anterior, el mecanismo COVAX permite a la OMS repartir, entregar vacunas a diferentes países alrededor de todo el mundo. Con respecto a la composición de la vacuna, de manera bien general, el principio activo, esta sustancia farmacéutica que yo les contaba, la vacuna corresponde a un adenovirus de tipo 26, que es producido por tecnología recombinante. Este adenovirus es de replicación incompetente, y ahí me voy a detener un poco porque es muy importante destacar que este adenovirus, como dice la palabra, es un virus, pero está modificado de tal manera que solo puede entrar a la célula y no replicarse ni infectarla. Entonces no va a producir ninguna enfermedad, es seguro. Entonces, este adenovirus, que voy a explicar un poco más adelante cómo funciona, es un vehículo o un vector, como se menciona ahí, que codifica la proteína Spike, que es una parte muy importante del coronavirus. Dentro de los excipientes que podemos ver en la vacuna son bastante comunes a los que nosotros evaluamos en el ISP, en la evaluación que hacemos comúnmente de medicamentos. Tenemos un buffer o algunos buffers como el ácido cítrico, algunos compuestos estabilizantes como el etanol, una ciclodextrina, un polisorbato. También tenemos agentes para regular el pH, como el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Y finalmente el solvente que va a completar esta formulación como es el agua para inyectables. El material de envase es un vial con un volumen de llenado de 3,1 ml que permite extraer de cada vial 5 dosis. Cada dosis entonces corresponde, como le había dicho anteriormente, a 0,5 ml. Es importante destacar que esta vacuna no contiene adyuvantes, preservantes y ningún material de origen animal o tejido fetal, lo que es importante destacar. También, como mencionó Patricia, en su evaluación, la OMS consideró que el fabricante, en este caso Janssen y otros, proporcionó la información suficiente para que esta vacuna sea considerada un producto de calidad. Y menciono esto porque yo especialmente participo en la evaluación de calidad de las vacunas que se han aprobado en nuestro país. Con respecto a las condiciones de estabilidad y vida útil de la vacuna, tenemos la temperatura de almacenamiento. Esta vacuna tiene que ser almacenada a menos 20 grados Celsius, asegurando una vida útil de 2 años, lo que con un lenguaje técnico llamamos estabilidad a largo plazo. También puede ser almacenada entre 2 y 8 grados Celsius, y aquí se asegura una vida útil de 3 meses, lo que en el lenguaje técnico llamamos estabilidad acelerada. Importante mencionar que el vial debe ser protegido de la luz y una vez descongelado no puede volver a congelarse, lo que es importante cuando ya se esté administrando esta vacuna. También, como la vacuna viene por vial 5 dosis, una vez abierto, este vial tiene que ser mantenido entre 2 y 8 grados Celsius por no más de 6 horas. Si es que quedó alguna dosis sin administrar, lamentablemente el vial debe descartarse para así asegurar la estabilidad y la calidad del producto. Janssen tiene una vasta experiencia en estudios clínicos fabricando diversos tipos de medicamentos. Durante el desarrollo de la vacuna, Janssen utilizó este vector, este adenovirus tipo de 26 o AD26, el mismo que estaba utilizando para fabricar o para desarrollar la vacuna contra el ébola, que también se encuentra en estudios clínicos avanzados. Al 31 de diciembre del año pasado, o sea, a fines del año pasado, se habían inoculado
alrededor de 200.000 participantes que estaban en distintos estudios clínicos utilizando este mismo vector. En estos estudios clínicos se incluyó diferentes grupos etarios, personas que tenían distintas enfermedades, mujeres embarazadas, madres lactantes. Entonces, por lo tanto, y como lo va a ver Verónica en la próxima presentación, esta vacuna tiene un alto y un adecuado perfil de seguridad. Dentro de los estudios preclínicos que también mencionaba Patricia, estos estudios que se realizan en células y después pasan a animales, la vacuna mostró una inducción rápida de anticuerpos en todas las especies analizadas. También se observó la generación de inmunidad celular, o sea, el sistema inmune de los animales reaccionó a la vacuna de manera adecuada. La duración de la protección, casi todos los animales que se inocularon con esta vacuna no ha presentado carga viral detectable, o sea, se ha protegido contra la infección por al menos 6 meses. Esos son los datos que tenemos hasta el momento. Con respecto a los estudios clínicos que ya son en personas, tenemos estudios clínicos en diferentes fases. Tenemos fase 1, fase 2 y fase 3. El primer estudio clínico fue el COV1-001, que es un estudio fase 1-2A, y ahí aparece la letra FIH, que significa la primera aplicada en humanos o First in Human, y el objetivo fue evaluar la eficacia. Aquí los estudios de fase 1 ocupan una cantidad acotada de participantes, 1.045 adultos fueron en este caso, y se probó el régimen, o sea, si producía eficacia 1 o 2 dosis. ¿Dónde se realizaron estos estudios? En Estados Unidos y Bélgica. Después tenemos diferentes otros estudios de fase 1, fase 2, hasta que finalmente se llegó a los estudios de fase 3. Y ahí quiero detenerme un poco para nombrar 2 importantes estudios de fase 3. Uno es el COV3001, que se evaluó eficacia y seguridad en 40.000 adultos, y es importante destacar que uno de los países que participó una alta población de nuestro país fue, como aparece ahí en la imagen, Chile, y otros países como Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos, México, Colombia y Sudáfrica. También menciono Sudáfrica porque en Sudáfrica hay una variante de preocupación. Entonces, esta vacuna también se probó en esa población, lo cual es muy importante. El resumen de los resultados de estudios clínicos, podríamos hablar entonces de una eficacia general, primero contra el COVID-19, y el estudio fase 3, COV3001, demostró la eficacia de la vacuna contra COVID-19 para adultos de 18 años o más, incluidos también adultos mayores de 60 años, fue de un 66,9%. O sea, eso quiere decir alrededor de un 67% de eficacia, con un intervalo de confianza del 95% entre 59 y 73,4%. Después de los 14 días desde la administración, es importante destacar entonces que el esquema de vacunación se completa después de los 14 días. Eficacia contra COVID-19 severo crítico. Después de 14 días, la eficacia fue de un 76,7% y después de 28 días de la vacunación fue de un 85,4%. O sea, para el COVID severo crítico aumentó después de la inoculación hasta los 28 días a cerca de un 85%. Muertes por COVID-19, en los estudios clínicos con esta vacuna de Janssen no existieron muertes asociadas a COVID-19, lo cual también es importante destacar. La eficacia contra las variantes de preocupación. Desde ahora en adelante, recuerden que la OMS nombró de diferentes maneras a las variantes. Tenemos la variante ahora alfa, que es la del Reino Unido, la variante beta de Sudáfrica, la variante gamma de Brasil y la última es la variante delta de India. Me detengo aquí porque, como había dicho anteriormente, es importante mencionar que estudios de esta vacuna se realizaron en Sudáfrica, donde está la variante beta. Entonces, aquí la eficacia de la vacuna contra COVID severo crítico fue de un 81,7%, después de 28 días, y una eficacia del 64% para COVID en general. Entonces, podemos ver que sí, aunque disminuyó un poco la eficacia de la vacuna, se mantuvo en estándares adecuados. En Brasil, donde está esta variante gamma que mencionaba, los resultados, y lo vamos a ver un poco más adelante, se comparan con los resultados en Estados Unidos y Sudáfrica, lo cual habla muy bien del perfil contra diferentes variantes de esta vacuna. Aquí están los datos de eficacia ya tabulados de la vacuna, donde podemos ver la eficacia total, o sea, de todos los grupos, como había mencionado antes, fue ahí de un 66,1%, como pueden ver al final,
Y también esta se dividió porque la vacuna se aplicó tanto a hombres como mujeres y la eficacia no varió en mayor medida. También se aplicó a diferentes grupos de edad, lo cual también es importante en la evaluación de vacuna. Tenemos un grupo de 18 a 64 años, otro grupo mayor de 65 años e incluso en adultos mayores de 75 años. Y la eficacia de la vacuna no varió en todos estos grupos etarios. Finalmente, contra las variantes, para mostrar datos duros, tenemos ahí el estudio en los países de Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, donde estaban estas variantes que les comenté anteriormente. También, como podemos ver en la parte final, la eficacia de la vacuna fue similar, aunque bajó un poco contra las variantes, pero se mantuvo y sobre todo es importante destacar que en todos los ensayos, en los estudios clínicos se mantuvo por sobre la exigencia de la OMS, que recordemos es mayor de un 50%. Ya para ir terminando, me gustaría comentarle un poco de cómo funciona la vacuna y cuál es el mecanismo de acción. Recordemos lo que le había mencionado anteriormente, que el principio activo es este adenovirus que contiene la información genética para producir la proteína Spike. Los adenovirus, como dice la palabra, son virus que fueron descubiertos en los años 50 que causaban resfrío común, malestar estomacal. Entonces los científicos empezaron más adelante a darse cuenta que podían ser vehículos para transportar medicamentos. Entonces modificaron los adenovirus genéticamente, dejaron como la carcasa, esta parte de afuera, y todo lo de adentro se puede utilizar para incorporar medicamentos en específico para la terapia génica. Luego, hace algunos años, laboratorios como Janssen y otros empezaron a innovar utilizando adenovirus en vacunas, ¿ya? ¿Por qué un adenovirus? Es porque los adenovirus pueden entrar a la célula, ya que tiene toda una maquinaria que le permite entrar a la célula y depositar la información genética. Entonces, el mecanismo de acción de esta vacuna en particular y otras vacunas de adenovirus es, tenemos este ADN en el vector viral, recuerden el dogma de la biología molecular, donde de ADN o DNA pasamos a ARN o RNA, y a una proteína. Entonces, la vacuna de adenovirus actúan a ese nivel, DNA. La vacuna tenemos de Pfizer, aprobada también por nuestro instituto, actúa a nivel de RNA, y podríamos de alguna manera decir que la vacuna de Sinovac, como es el virus completo, administramos a un nivel de proteína. Entonces, aquí estamos en ADN o DNA. El adenovirus ingresa a la célula, deposita el material genético, este ADN, en el núcleo, que tiene la información para producir la proteína Spike. Una vez este ADN se pasa a RNA, puede sintetizar la proteína. ¿Por qué la proteína Spike? Porque es una proteína de interés del coronavirus, ya que contiene, por así decirlo, una llave para poder entrar a la célula. Como se produce la proteína Spike antes en nuestro organismo, nuestro sistema inmune puede reconocerla. Entonces, ante una posible infección por COVID, nuestro sistema inmune ya va a saber, ya va a tener la información y va a poder tanto como permitir su entrada a la célula o como evitar que se produzca una enfermedad severa por COVID-19. Para finalizar, quiero hablar un poco del efecto de las vacunas. Siempre en mis presentaciones pongo este gráfico, esta tabla de la Sociedad Argentina de Infectología, donde habla del efecto de las vacunas. Podemos ver al lado izquierdo, sin vacunas, se puede producir una infección asintomática, una enfermedad leve con un mayor porcentaje, una enfermedad moderada, hasta una enfermedad severa o lamentablemente incluso la muerte. Con las vacunas que reducen la enfermedad pero no la infección, tenemos que la mayor cantidad se va a producir un gran porcentaje, una infección asintomática, después vamos a tener una enfermedad leve, hasta llegar a una enfermedad moderada, pudiendo evitar la enfermedad severa y la muerte. Entonces, como no se encuentra demostrado aún que esta o ninguna otra vacuna que hemos administrado pueda representar una protección contra la transmisión del virus, es importante mantener las medidas de autocuidado, como el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla, entre otros. Así que, para finalizar, les pido que confíen en la ciencia, en los científicos del ISP, en la aprobación de estas vacunas que son seguras y eficaces. Muchas gracias. Gracias, José. Muy buena explicación, una clase de biología molecular casi, así que ojalá se haya tomado bastante nota, sobre todo el último gráfico de los bloques Lego. Me parece que es sumamente importante para entender la ventaja de las vacunas y la ventaja de estar vacunando a la población chilena. Y no quedarse solo con los números, porque de repente caemos en una paradoja con los números, nos quedamos con eso y no entendemos el proceso, que es un proceso largo, un proceso que requiere la colaboración también de todos y cada uno de nosotros para justamente evitar el contagio. Evitando el contagio se reduce, por cierto,
todas las complicaciones que tiene esta enfermedad. Muchas gracias, José. Doy la palabra ahora a Verónica Vergara Galván, jefa del Subdepartamento de Farmacovigilancia de ANAMED. Ella nos comentará con respecto a la seguridad de esta vacuna, los aspectos también de la vacuna en el uso de personas con comorbilidad y con ciertas situaciones de salud que siempre amerita que la población también esté en conocimiento para que tenga la confianza del uso de esta vacuna. Adelante, Verónica. Muchas gracias, director. Bueno, muy buenos días. Yo en esta corta presentación les voy a mostrar los datos de seguridad provenientes de los diferentes estudios clínicos que se realizaron con la vacuna de Janssen y los cuales fueron evaluados por la Organización Mundial de la Salud en el proceso de autorización de esta vacuna. Tal como mostraba José en una de sus láminas, la seguridad de la vacuna de Janssen ha sido evaluada en estos 5 estudios clínicos, ¿cierto?, que se llevaron a cabo en distintas fases, fase 1, fase 2 y fase 3, siendo el más importante de ellos en tema de datos de seguridad el estudio COV3001, ¿cierto?, un estudio de fase 3 que evaluaba eficacia y seguridad de la vacuna en un N de 40.000 participantes y que entre los países en donde se llevó a cabo este estudio estaba Chile. Importante mencionar que en el desarrollo o en el tiempo que lleva el desarrollo del estudio en nuestro país no se ha detectado ningún evento adverso relacionado serio e inesperado que haya sido notificado al Instituto de Salud Pública que se haya presentado en el marco de estos estudios clínicos. Hasta la fecha, la base de datos de seguridad de Janssen incluye un total de 54.000 pacientes como tal, ¿cierto?, mayores de 18 años, y siendo particularmente el estudio, como les decía, COV3001, el que concentra la mayor información y de donde surgieron los datos de seguridad que vamos a discutir o que les voy a mostrar en esta presentación. Dentro de este estudio participaron más de 50.000 participantes, adultos jóvenes, adultos mayores de 18 años, los cuales fueron estratificados de acuerdo a el grupo o cantidades que ustedes pueden ver en su pantalla, entre mayores de 60, mayores de 65 años, mayores de 75 años y la población restante que estaba entre los 18 y 64 años. Al momento del análisis primario, ¿cierto?, de los participantes que estaban en el grupo del análisis de seguridad, la media de edad en los cuales se evaluaron estos datos fue de 52 años y había un rango de edad de participantes entre 18 y 100 años y había una distribución de 45% en mujeres y 55% en hombres. Este análisis de seguridad se realizó una vez se alcanzó una duración media de seguimiento de 2 meses posteriores a la vacunación o inmunización. Dentro del protocolo, uno de los objetivos era seguir los eventos adversos locales solicitados en un periodo después de 7 días luego de la vacunación. En el análisis preliminar que se realizó, se detectó que el evento adverso solicitado que se presentó con mayor frecuencia fue el dolor en el lugar de inyección, el cual se presentó en algo más del 45% de los vacunados. Asimismo, se presentaron otro tipo de reacciones con menor frecuencia a nivel local, como el eritema y la hinchazón en el lugar de la administración de la vacuna. En general, la mayoría de los eventos adversos que se presentaron a nivel local fueron entre leves y moderados, ¿cierto? Y todos ellos fueron de naturaleza transitoria y se resolvieron entre 2 a 3 días después de la inmunización. Otro de los objetivos de este estudio era el de seguir e identificar los eventos adversos locales solicitados en un periodo de sistémicos localizados en un periodo posterior a 7 días de la vacunación. El evento con mayor frecuencia que se presentó fueron la fatiga,
dolor de cabeza, mialgias, que se presentaron en un poco más del 30% de los participantes vacunados, ¿cierto? Adicionalmente, se informaron otro tipo de eventos adversos sistémicos solicitados en menos del 15% de los participantes. Otros eventos que se presentaron con baja frecuencia podemos encontrar las náuseas, debilidad muscular, dolor de espalda, hiperhidrosis y algunos temblores. La mayoría de los eventos adversos sistémicos también fueron leves y moderados, similar a los eventos locales que se presentaron, y los eventos adversos graves que se presentaron ocurrieron en menos del 2% del total de los vacunados. Otro de los eventos adversos que llamó la atención fue la fiebre, ¿cierto?, que se presentó en aproximadamente el 9% de los participantes que fueron vacunados. Este evento se presentó entre 1 o 2 días después de la inmunización y tuvo una duración media de aproximadamente un día. La mayoría se resolvió luego de administrar analgésicos. La mayoría de los eventos adversos sistémicos fueron igualmente de naturaleza transitoria y se resolvieron entre 1 a 2 días posterior a la inmunización y presentación del evento. Otro de los objetivos que tenían... Otros de los objetivos que medía el estudio clínico era identificar y seguir los eventos adversos no solicitados en un periodo de 28 días posteriores a la vacunación, en donde se identificó que estos eventos no solicitados se presentaron con mayor frecuencia, fueron escalofríos, la congestión nasal, artralgia, tos y diarrea. Todos los eventos adversos no solicitados tuvieron una frecuencia inferior al 10% y la mayoría de estos también tuvieron una tendencia de ser leves a moderados. Además de los resultados o los datos provenientes de los estudios clínicos, la Organización Mundial de la Salud también evaluó el plan de manejo de riesgo presentado por Janssen como titular de la autorización. La tabla que ustedes ven en sus pantallas contiene no solamente los riesgos identificados por parte de Janssen, sino que ya contiene también aquella información que fue observada por la Organización Mundial de la Salud y que solicitó al titular de la autorización pudiera incluir y actualizar dentro del plan de manejo de riesgo. Es así como tenemos riesgos importantes identificados como la anafilaxia, que si bien este tipo de reacciones no se alcanzan a presentar en el marco de los estudios clínicos, dado que la cantidad de pacientes que participan en estos estudios son acotadas, sí se puede presentar con el uso de cualquiera de las vacunas que han sido autorizadas, no solamente para COVID, sino para las vacunas o medicamentos en general. Dentro de los riesgos potenciales importantes podemos encontrar también lo que es el tromboembolismo venoso, dado que se presentaron algunos casos con muy baja frecuencia en el marco de los estudios clínicos, ¿cierto? Y otro tipo de eventos como los errores programáticos que pueden presentarse a nivel de este tipo de campañas masivas en donde la vacuna puede ser administrada, por ejemplo, erróneamente en un grupo de edad que no correspondía. Asimismo, hay una serie de información que tiene que incluirse como información faltante, que es aquella en donde aún no hay resultados, ya sea porque estas poblaciones no fueron estudiadas en los estudios clínicos o porque los datos provenientes de los estudios clínicos hasta el momento son escasos y no permiten tomar ciertas decisiones, como es el uso de esta vacuna durante el embarazo y la lactancia, el uso en pacientes que tengan algún tipo de afecciones como el VIH o que estén inmunosuprimidos, pacientes frágiles con algunas comorbilidades, ¿cierto?, como EPOC, diabetes mellitus, entre otras,
la interacción con otras vacunas, que esto tampoco ha sido aún evaluado en el marco de los estudios clínicos, el uso en población pediátrica, en menores de 18 años, en donde sabemos que esta población también es necesario poder utilizar este tipo de vacunas, por lo tanto, debe seguirse la evaluación y la implementación de estudios clínicos para evaluar eficacia y seguridad en esta población, entre otros. Dentro de este plan de manejo de riesgo, el titular del registro sanitario informó cuáles iban a ser las medidas de farmacovigilancia de rutina y las medidas de minimización de riesgo, las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Incluso hay algunas sugerencias de mejora dentro de las medidas que propone el titular de implementar como vigilancia de rutina. Está la detección de las reacciones adversas de forma espontánea, la detección, ¿cierto?, de señales y el envío de los informes periódicos de seguridad mensuales. Y dentro de las medidas de minimización de riesgo se presentaron 5 estudios clínicos posteriores a la autorización, ¿cierto?, para seguir el uso de la vacuna en estas poblaciones en donde aún falta información para poderse administrar, así como también para evaluar la seguridad a largo plazo. Es importante mencionar que de acuerdo a las conclusiones y evaluación que realiza la Organización Mundial de la Salud, define o solicita al titular de la autorización, en este caso Janssen, que implemente el plan de manejo de riesgo en todos los países en donde se va a utilizar la vacuna a través del mecanismo COVAX y que también puede implementar medidas para poder detectar la información de las notificaciones de reacciones adversas o eventos adversos que se puedan presentar en estos países con la vacuna. De forma general y resumida, en esta tabla aparecen las reacciones adversas o eventos adversos que se presentaron en el marco de los estudios clínicos y que tuvieron relación con la vacuna luego de los procesos de evaluación realizados, ¿cierto? Están clasificados por lo que ya conocemos entre muy frecuentes, frecuentes, poco frecuentes, raras, muy raras o con frecuencia no conocida, y clasificada por el sistema que afecta esta reacción adversa. Importante mencionar que muy bien como se veía anteriormente, todos estos eventos adversos en su mayoría fueron de leves a moderados y se resolvieron a los pocos días luego de la administración. Hay una reacción adversa que no fue detectada en los estudios clínicos, fue detectada post-comercialización, y son los casos de trombosis en combinación con trombocitopenia, en donde se han presentado en una frecuencia muy baja en los países donde se ha utilizado, y particularmente en Estados Unidos, en donde hoy día la vacuna sigue utilizándose sin ninguna restricción. Como conclusión, podemos citar que en general todos los datos de seguridad, incluida la rectogenicidad proveniente del estudio clínico fase 3 COV 3001, tiene un perfil de seguridad aceptable, ¿cierto? Y un perfil de rectogenicidad y seguridad aceptable en la población que fue estudiada, es decir, mayores de 18 años. Se observó una menor rectogenicidad en adultos jóvenes, en adultos mayores, perdón, de 60 años de edad en comparación con los adultos más jóvenes que participaron en el estudio, pero en general no se observó ninguna diferencia clínicamente relevante entre el perfil de seguridad ni rectogenicidad de la vacuna según el sexo, la raza, la etnia, la geografía o las comorbilidades que tenían algunos de los participantes que hicieron parte de este estudio. Y finalmente no se observaron diferencias generales en la seguridad entre los adultos mayores y los más jóvenes que participaron en este estudio. Dentro de las contraindicaciones que tiene esta vacuna, el similar o al igual que las demás vacunas COVID-19 que han sido autorizadas para uso en el país, la única contraindicación es la de hipersensibilidad o alergia a algunos de los componentes de la vacuna. Y para ir finalizando, similar o al igual que con las demás vacunas que han sido autorizadas en el país, y no solamente las vacunas COVID-19, sino todos los medicamentos y vacunas en general,
Esta vacuna también está sujeta a todos los procesos de farmacovigilancia que tiene implementado el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, se deben notificar a este instituto todas las reacciones adversas o todos los ESAVI de los que tengan conocimiento los profesionales de la salud en el menor tiempo posible, utilizando las diferentes vías o mecanismos que están disponibles en la página web para realizar esta actividad. Asimismo, en búsqueda de implementar un monitoreo proactivo de los efectos adversos que pueden surgir con el uso de estas vacunas, en donde sabemos que la importancia de la farmacovigilancia radica en poder detectar todas estas reacciones adversas inesperadas de la vacuna para poder así completar el perfil de seguridad. También aplica para esta vacuna, ¿cierto?, el aplicar esta encuesta que está dirigida a los vacunados, en donde a través de 5 encuestas en total que se envían luego de la primera o segunda dosis, buscamos identificar de forma proactiva los efectos adversos que pueda presentar la población para hacer énfasis en el seguimiento y evaluación de aquellos eventos adversos que sean serios, es decir, que generen hospitalización o pongan en riesgo la vida del paciente. Importante mencionar que esta estrategia es una estrategia adicional y que no sustituye la notificación de los ESAVI de forma individual que tienen que realizar los profesionales de la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Es sumamente importante recalcar, primero, que Chile tiene un sistema de farmacovigilancia muy bueno, reconocido a nivel mundial, que permite encontrar reacciones adversas. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Porque, como bien explicaba Verónica, los estudios clínicos presentaron las reacciones adversas que son propias de los estudios clínicos, que son de generalmente alta frecuencia, y las reacciones muy raras no se van a detectar en los estudios clínicos y se van a detectar en el momento que se está usando la vacuna. Y es ahí donde, en el fondo, cuando los países tienen un buen sistema de farmacovigilancia, se detectan y se puede actuar y se puede tomar medidas. Medidas que no tienen que ver simplemente con la suspensión de una vacuna. De hecho, las medidas se tienen que tomar desde el punto de vista de cómo evitamos llegar a esa reacción adversa, desde el punto de vista de que esa reacción adversa agrave. Y ahí también hay que hacer una distinción, que es la segunda distinción que quiero hacer de la reacción adversa y ESAVI. Hay algunas reacciones adversas que son tan leves que pasan a ser parte de una estadística y que no requieren mayor investigación. El dolor en el brazo, el enrojecimiento, que de repente son sensaciones y que son muy particulares a ciertas personas y que en el fondo son bastante masivas y que, ojo, se dan más en los jóvenes que en los adultos a propósito de un montón de factores involucrados. Y hay otras que requieren mayor investigación, justamente por lo grave que son y porque requieren hospitalización o requieren también cierto tratamiento. Es ahí donde es muy importante el llamado a los equipos clínicos que sean rigurosos en sus fichas clínicas en esta materia, para justamente poder buscar la causalidad y cómo evitar esa reacción adversa, si se puede evitar, y si no se puede evitar, cómo tratarla para que no termine siendo una reacción adversa de tipo fatal. Los trombos con la trombocitopenia que produce trombo, que ha sido bastante cuestionada este último tiempo, es una reacción adversa que es tratable, y es tratable cuando es detectada a tiempo y cuando también se trata de acuerdo a lo que corresponde. Es decir, una trombocitopenia que produce trombo, no se trata primero el trombo, sino que se trata primero la trombocitopenia. Y es ahí donde hay un buen trabajo que tiene que hacer el clínico, pero claramente, para eso estamos también como Instituto de Salud Pública, entregar ciertos lineamientos y herramientas que permitan ese buen manejo. Quería destacar eso para justamente ponerle el hincapié, digamos, y la importancia de la farmacovigilancia, que es el proceso que viene justamente después de la autorización. Termino diciendo que entre diciembre de 2020 y abril de este año, el ICP ha autorizado 4 vacunas para el uso de emergencia en Chile. La primera es la vacuna de Pfizer, posteriormente la vacuna Coronavac de Sinovac y luego la AstraZeneca y CanSino. Todas estas vacunas fueron evaluadas y sometidas a la opinión de expertos acá en Chile. En el caso de Janssen, en cambio, se realiza un proceso que llevó adelante la máxima autoridad y entidad de salud a nivel mundial, que es la OMS. Y es por eso que nosotros hacemos esta homologación.
En las otras, nosotros lo que pudimos hacer, dado que en el fondo íbamos en paralelo con la OMS y ante la necesidad de tener vacunas, nosotros nos adelantamos y hicimos estas autorizaciones. Pero en caso de Janssen, estamos homologando la autorización que dio la OMS, la precalificación que da la OMS, y nosotros haremos nuestra resolución de autorización para ser usada la vacuna en Chile. Que además es un organismo, ¿cierto?, que otorga, porque la OMS además es el organismo que otorga la acreditación a las agencias reguladoras de alto nivel, y es la que en el fondo nos otorga a nosotros la acreditación de agencia nivel 4 a nivel latinoamericano, y por lo tanto nos pone al nivel de la FDA y la EMA en este aspecto. Y además nos solicita expertos como agencia, dado este nivel que tenemos, para que seamos también nosotros parte de la evaluación internacional de vacunas. Así como validamos la vacuna de Janssen, la cual se convierte en la quinta vacuna autorizada para uso de emergencia en Chile, en este caso a través del mecanismo COVAX, esta condición nos permite no solo validar esta vacuna, sino también nos permite a futuro reconocer las vacunas de Moderna y de Sinopharm, que también son vacunas que ya están precalificadas por la OMS y que son parte del mecanismo COVAX. Por lo tanto, cuando el Ministerio de Salud requiera que estas vacunas estén disponibles y sean usadas en Chile, nosotros haremos este mismo proceso de evaluar básicamente esta homologación para poder dar la autorización respectiva a la vacuna. Muchas gracias, cuídense, usen la mascarilla, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social. Estamos en un momento crítico, y un momento crítico porque además no tenemos que olvidar, en invierno aumenta la circulación viral. Lo ha pasado siempre, no es primera vez que ocurre, la diferencia es que ahora estamos con una pandemia y es un virus que obviamente nos ataca de manera distinta. Pero siempre ha sido que en invierno aumenta la circulación viral. ¿Por qué? Porque disminuye la ventilación. ¿Por qué? Porque al hacer más frío también nosotros en nuestras casas mantenemos el calor. Generamos también en nuestras casas y además afuera hay una humedad distinta que también genera mayor suspensión de los virus. Es decir, hay condiciones climáticas que generan mayor circulación viral. Por lo tanto, es cuando más hay que cuidarse y requiere que todos tomemos las medidas. Las vacunas tienen las eficacias que tienen siempre y cuando nosotros tomemos las medidas. Si nosotros no tomamos las medidas sanitarias respectivas, estas eficacias de las vacunas probablemente se anulan. Y es ahí donde la responsabilidad no solamente es de nosotros de autorizar una vacuna, sino suya con respecto a cuidarse y tener los resguardos para evitar los contagios. Muchas gracias y, repito, a cuidarse.